hice con hilo 100% algodón. Vamos a realizar las copas desde cero. Esta la hago yo en puntos bajos, ya la parte de aquí abajo, y lo que va sujetado hacia atrás sí lo hago con punto alto. Le coloqué este detalle hermoso de cuencas de madera. Se las coloqué también al final de las tiras. Se usa muy poco material para este top, es muy lindo. Y vamos a empezar. Para comenzar vamos a hacer un nudo deslizado. Y aquí tenemos nuestro nudo deslizado y vamos a subir 13 cadenas. 1, 2, 3, 4. Al tener nuestras 13 cadenas, dejamos la primera sin tejer y vamos a hacer puntos bajos hasta llegar hasta un punto antes de la cadena. Así nos vamos a ir haciendo puntos bajos. Llegué a un punto antes para terminar mi cadena. Aquí en total tengo 11 puntos bajos, y aquí en el último punto que me queda vamos a hacer un aumento triple, o sea, vamos a realizar 3 puntos bajos en el mismo punto. Llevamos uno, el segundo y el tercer punto bajo. Y en este aumento triple vamos a marcar nuestro punto número 2. Porque vamos a marcar nuestro punto, vamos a ir haciendo vueltas y vueltas, y solamente vamos a aumentar en este punto que acabamos de marcar. Ahí siempre vamos a ir aumentando y vamos a que la copa vaya creciendo. Vamos a devolver haciendo la misma cantidad que hicimos de este lado, la vamos a hacer de este lado, y nos vamos a ir llevando esta colita para irla escondiendo hasta llegar acá y obtener los 11 puntos bajos. Tejí mis 11 puntos bajos y así nos va quedando. Ahora vamos a hacer una cadena al aire, giramos nuestro tejido y ahora vamos a tejer puntos bajos por cada punto como se presente hasta llegar hasta donde tengo mi marcador. Vamos a ir haciendo punto por punto hasta llegar al marcador. Ya aquí tejí todos mis puntos como se me presentaron. En total hice en esta vuelta 12 puntos bajos. Llegamos al marcador, quitamos nuestro marcador, y en ese punto que teníamos marcado vamos a hacer nuestro aumento triple. Entonces serían que vamos a hacer 3 puntos bajos en ese mismo punto. Y como en todas las vueltas que vamos a hacer de ahora en adelante, vamos a marcar nuestro segundo punto del aumento, punto por punto como se nos presente. En total deberíamos tener 12 puntos bajos que tuvimos de este lado. Entonces vamos a hacer punto por punto. Llegué al final, tejí mis 12 puntos bajos y así nos va a quedar. Vamos a hacer nuestra vuelta número 3. Como esta vuelta, todas las siguientes se van a comenzar. Hacemos una cadenita al aire, giramos nuestro tejido y vamos a hacer punto por punto hasta llegar hasta nuestro marcador. Entonces hacemos nuestro primer punto, nuestro segundo punto, y así nos vamos a ir hasta llegar hasta donde está nuestro marcador. Aquí llegamos donde está nuestro marcador. Aquí me salieron 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 13 puntos bajos. Quitamos nuestro marcador y hacemos un aumento triple donde teníamos nuestro marcador. 1, 2 y 3. Y vamos a marcar nuestro segundo punto. Ahora vamos a seguir haciendo punto por punto hasta llegar a hacer toda la secuencia. Yo voy a parar mi video acá, voy a terminar mi copa porque de aquí en adelante la secuencia va a ser la misma. Entonces van a llegar aquí al final, van a subir una cadenita, giran el tejido y van a hacer punto por punto.
Cuando lleguemos al marcador vamos a hacer un aumento triple y vamos a marcar nuestro punto número 2 y volvemos a hacer de este lado punto por punto. La misma cantidad de puntos que tienes de este lado te tiene que dar de este lado. Si eres principiante te recomiendo que vayas contando. Ya aquí terminé mi copa, ya di las vueltas necesarias. Yo no les voy a decir cuántas vueltas di porque ustedes no todas están trabajando con el mismo grosor de hilo y con el mismo número de ganchillos. Entonces, para que se haga más fácil, le voy a dar las medidas en centímetros. Así, si ustedes están trabajando con un hilo más delgado, ustedes van a hacer vueltas hasta llegar hasta los centímetros que yo les voy a indicar. Mira, esta copa tiene 14 de ancho por 14 de largo, 14 centímetros. Entonces, si ustedes están trabajando con otra medida de ganchillo y otra medida de hilo, van a hacer vueltas hasta llegar hasta los 14 centímetros. Así como esta, vamos a hacer otra copa igual. Ahora vamos a unir las dos copas. Vamos a hacer una cadena al aire y ahora nos vamos a ir tejiendo un punto bajo en cada punto que se presente para después llegar aquí y unir nuestras copas. Vamos a hacer una cadenita al aire y aquí en el primer punto hacemos un punto bajo, en la siguiente otro punto bajo. Él solito te va a ir indicando dónde tienes que tejer el punto. Mira, aquí otro punto bajo, aquí en el espacio otro punto bajo, aquí otro punto bajo, y así nos vamos a ir yendo hasta llegar aquí en este extremo. Y aquí terminé todos mis puntos bajos. Si se fijan, en cada vuelta nos va quedando como un hoyito y ahí vamos a tejer cada punto bajo. Ya yo tejí todos mis puntos bajos hasta aquí, hasta este extremo, y vamos a realizar ahora 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y vamos a agarrar la copa y en el primer punto de esta copa vamos a meter el ganchillo y vamos a hacer nuestro primer punto bajo y así queda unido. Así quedan unidas nuestras copas. Si se fijaron, el to es un poco separado. Ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos de este lado, vamos a hacer punto por punto hasta llegar acá. Y vamos a ir aprovechando de ir llevándonos esta colita. Ya aquí terminé de tejer mis puntos bajos, ya quedaron unidas las dos copas. Ya llegué aquí al extremo. Ahora vamos a subir con 1, 2 y 3 cadenas. Empezar a tejer en puntos altos tejidos. Y ahora en cada punto bajo que hicimos de la vuelta anterior vamos a hacer un punto alto. Las cadenitas nos cuentan como nuestro primer punto. Cargamos nuestro ganchillo y en el siguiente punto vamos a hacer un punto alto. En el siguiente otro punto alto. Y así nos vamos a ir haciendo puntos altos hasta llegar acá para mostrarle cómo vamos a tejer aquí estas cadenitas. Puntos altos. Ahora vamos a tejer nuestros 6 puntos de aquí de la cadena. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a tejer en cada punto un punto alto. En total te tienen que dar 6 puntos altos, que son las 6 cadenitas que hicimos. Van 2, 4, ya ahí tejí mis 6 puntos. Ahora vamos a tejer un punto alto en cada punto de la vuelta anterior.
yo voy a seguir tejiendo estos puntos altos y ya les muestro que sigue. Aquí llegué a este extremo. Yo voy a dejarme esto así porque yo lo estoy haciendo corto. Ahora vamos a hacer los tirantes que te permiten amarrar el todo hacia atrás. Vamos a subir con 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y aquí en este punto alto vamos a hacer un punto alto. Ya las cadenitas nos están contando como nuestro primer punto. Aquí llevamos 2. Aquí en unión vamos a hacer otro punto. Serían 3. En total vamos a hacer 10 puntos. 3, nuestro punto número 10. Este viene siendo el ancho de la fajita que va para que te sujetes el top por atrás. Yo lo quiero de este ancho. Mira, el ancho que yo elegí tiene 6 centímetros. Si tú quieres que su fajita sea más ancha, entonces le agregas unos 2 puntos más para así sean 12 puntos. Yo lo voy a dejar con esta medida. Entonces hacemos 3 cadenas al aire, 1, 2 y 3, giramos nuestro tejido y ahora vamos a tejer punto sobre punto. Las 3 cadenas nos cuentan como nuestro primer punto. Empezamos a tejer en el segundo y vamos a tejer un total de 10 puntos. Todas las vueltas tienen que llevar la misma cantidad de puntos. Y aquí en la cadenita, en el punto número 3, vamos a tejer nuestro siguiente punto para tener un total de 10. 2, 4, 6, 8 y 10. Hacemos nuevamente 3 cadenas, giramos nuestro tejido y volvemos a hacer punto sobre punto. Esta va a ser la secuencia que vamos a hacer hasta terminar un ancho deseado. Ya yo me voy a quedar haciendo mi fajita y ya les voy a indicar cuántos centímetros tiene la fajita. Terminé mi tira me mide 13 centímetros. Ahora vamos a hacer la parte del ojal. Vamos a subir con 1, 2, 3 y 4 cadenas, giramos nuestro tejido y agarramos hilo. Este viene siendo nuestro primer punto. En el siguiente tejemos un punto alto, una cadenita al aire, dejamos un punto sin tejer. En el siguiente tejemos otro punto alto, hacemos una cadena al aire, dejamos un punto sin tejer. En el siguiente hacemos otro punto alto, hacemos nuestro siguiente punto y así nos va quedando el ojal. Ahora vamos a hacer solamente una cadena al aire, giramos nuestro tejido y ahora vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Aquí en el primer punto alto de la vuelta anterior vamos a hacer un punto bajo. Dentro del espacio vamos a hacer un punto bajo. En el siguiente punto alto, en el siguiente punto alto hacemos un punto bajo. Dentro del espacio hacemos otro punto bajo. Y esta va a ser la secuencia: un punto bajo en cada punto alto de la vuelta anterior, dentro del espacio otro punto bajo, en el siguiente otro punto bajo, así hasta llegar aquí. Deben quedar los mismos 10 puntos que empezamos a tejer acá en nuestra fajita. Así nos quedó. Ahora aquí arriba vamos a hacer la tira para amarrar nuestro crotó aquí atrás. Entonces las tiras las vamos a hacer aquí arriba y vamos a subir
1, 2, 3, 4, 5 y así voy a tejer 150 cadenitas. Mi cadenita de 150. Ahora vamos a cortar y jalamos nuestro cordón y así nos queda la tira. Ahora lo mismo que hicimos de este lado lo vamos a hacer de este lado. Vamos a meter nuestro ganchillo en nuestro primer punto, apretamos nuestro nudo deslizado, pasamos por nuestro punto y subimos 3 cadenas, 1, 2 y 3, y vamos a tejer en total 10 puntos altos. Nuestro punto número 10. Ya esta colita la podemos cortar. Ahora vamos a hacer 3 cadenas al aire, 1, 2 y 3. Volteamos nuestro tejido y ahora vamos a hacer punto sobre punto. Entonces yo me voy a quedar haciendo esta fajita, la vamos a hacer como la vuelta, como la hicimos la otra, del otro extremo, punto sobre punto. Cuando lleguemos a los 13 centímetros, hacemos lo mismo que hicimos con los ojales, luego hicimos los puntos bajos y hacemos una tira de 150 cadenitas. Yo voy a hacer lo mismo de este lado y ya continúo. Ya aquí terminé mi otro lado, hice mis ojales, hice mis 150 cadenitas, la misma cantidad que hice de este lado. Ahora nos toca hacer las tiras que van hacia el cuello, el broto al revés. Este es mi lado del frente. Entonces ahí donde teníamos marcado nuestro número 2, vamos a agarrar nuestro hilo, pasamos, aquí vamos a hacer 100 cadenitas, hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así hasta obtener 100 cadenitas. Hacemos las 100 cadenitas, hacemos lo mismo que hicimos en las cadenitas aquí, cortamos y cerramos y hacemos nuevamente aquí, agarramos, metemos ganchillo, agarramos hilo y hacemos 100 cadenitas más. Luego que tengamos eso, le vamos a colocar nuestros detalles, las cuencas de madera. Voy a quedar haciéndome las cadenas de este lado, luego hago las de este lado y le muestro el top ya terminado. Ya aquí terminé el top, terminé mi tira, le coloqué este detalle, le coloqué aquí en las puntas y aquí arriba de las copas y aquí al final de las tiras. Ya este es un top básico. Y aquí si lo quieres más largo puedes hacer más vueltas, o si lo quieres más ancho también. Solamente lo quise hacer así sencillito, básico, y más adelante iremos haciendo otros proyectos con más detalle, con otros tipos de puntos. Hice este color, también lo hice en este moradito hermoso, igual el mismo punto, como le mostré al comienzo del video, en este rosado también. Igual a los 3 le coloqué el detalle de las cuencas de madera. Espero les guste. Si les gusta mi video, les invito a que se suscriban a mi canal y así siguen viendo más contenidos como este. Eso es todo por el video.